Los museos son cámaras de tesoros de la historia de la humanidad. Antiguamente solían ser privados, y sus colecciones solo se volvieron accesibles para el público general con el tiempo. Empezaron a surgir edificios dedicados al almacenamiento, conservación y exposición de colecciones, ya fuera transformando edificios existentes o construyendo otros nuevos al efecto. Los 10 museos que vamos a analizar en este episodio están entre los edificios más visitados del mundo, y todos destacan por su impresionante diseño. Los museos y galerías más famosos. Museo Guggenheim, Bilbao, España. A la orilla izquierda de la ría del Nervión, en Bilbao, la ciudad más grande del País Vasco en España, se encuentra el inconfundible Museo Guggenheim. Diseñado por Franco Gehry, arquitecto de origen canadiense de fama internacional, es una muestra revolucionaria de la arquitectura del siglo XX. El Museo Guggenheim de Bilbao, que alberga arte moderno y contemporáneo, es uno de los 3 museos gestionados por la Fundación Solomon R. Guggenheim, establecida en 1937. A finales de la década de 1980, las autoridades vascas se esforzaron mucho por revitalizar Bilbao, y en 1991 le plantearon a la Fundación Guggenheim la construcción de un museo en la antigua zona del puerto, en el que se expusieran tesoros de la colección Guggenheim. Si se compara con otros museos modernos, construidos desde entonces, se ve que la balanza se inclina un poco. La arquitectura ocupa el espacio y el arte se vuelve secundario, y la cosa se pone difícil. La Fundación optó por un diseño muy idiosincrásico de Gehry, que en 1989 había ganado el premio Pritzker de Arquitectura, el Nobel del sector. Gehry diseñó una estructura curva y con una forma irregular de titanio, cristal y caliza con una base de acero. El edificio está revestido con unas 33.000 planchas de titanio que reflejan la luz y cambian de color en función de las condiciones meteorológicas y lumínicas. El edificio se ha convertido en la representación de una forma de pensamiento. Las obras en el emplazamiento de 24.000 metros cuadrados comenzaron en 1993 y 4 años después, el entonces rey de España, Juan Carlos I, inauguró el museo. El corazón del museo y uno de sus rasgos distintivos es el atrio, en torno al cual se disponen las 3 plantas que acogen las galerías. La luz inunda el atrio, que mide 50 metros de alto y cuenta con grandes muros cortina de vidrio y un enorme lucernario cenital en forma de flor. Las 20 galerías del museo están conectadas por una red de pasarelas curvilíneas, escaleras y ascensores de cristal. Ofrecen distintas perspectivas del espacio expositivo, que ocupa aproximadamente 11.000 metros cuadrados. Algunas de las galerías tienen un aspecto más clásico, mientras que otras presentan volumetrías más orgánicas e irregulares. No sabes lo que hay dentro, pero al ver todas esas formas te planteas, ¿cuáles son las dimensiones? Es algo que nadie te dice. ¿Qué hay dentro realmente? La galería más grande mide 30 metros de ancho por 130 de largo y no presenta ni una sola columna. Acoge la enorme instalación, La materia del tiempo, de Richard Serra, que consta de su escultura de acero de 100 metros de largo, serpiente,
y otras 7 esculturas dispuestas a su alrededor. Fuera de la galería se integró de forma ingeniosa un puente para el tráfico rodado en el diseño exterior del museo. El Museo Guggenheim de Bilbao, mitad escultura, mitad edificio, es uno de los edificios más espectaculares de estilo deconstructivista del mundo. Es el edificio más importante de la carrera arquitectónica de Gehry y un icono fácilmente reconocible de la ciudad de Bilbao. Rijksmuseum, Ámsterdam, Países Bajos. El primer Rijksmuseum abrió al público originalmente en 1800 como Museo Nacional de Bellas Artes de La Haya. En 1815, toda la colección se trasladó a la nueva capital, Ámsterdam, y al museo se le dio su nombre actual, Rijksmuseum, es decir, el Museo Imperial. Al analizar la arquitectura existente, se puede aprender mucho sobre ella. El edificio actual de la Plaza de los Museos abrió por primera vez en 1885 tras 9 años de construcción. Lo diseñó el arquitecto neerlandés Pierre Cuypers, también responsable de la estación central de Ámsterdam y de numerosas iglesias de los Países Bajos. Su diseño neogótico de ladrillo rojo para el Rijksmuseum combinaba los estilos gótico y renacentista y empleaba materiales y elementos decorativos procedentes del arte neerlandés. Por fuera tiene aspecto de castillo de cuento de hadas, mientras que el interior se dividió por medio de un pasaje dando lugar a 2 patios interiores. La fachada se decoró abundantemente con relieves, esculturas, azulejos y vidrieras. Por su parte, el interior se decoró con murales, mosaicos y columnas rectangulares. Durante el siglo XX se llevaron a cabo numerosas modificaciones para retirar cualquier decoración interior que pudiera restarles atención a las obras expuestas. Las paredes de colores se blanquearon y en los 2 patios se añadieron más salas de exposición. Entre 2004 y 2013, el museo se sometió a una gran remodelación dirigida por los arquitectos españoles Antonio Cruz y Antonio Ortiz. Combinaron la distribución original del museo con unas instalaciones, climatización y dispositivos de seguridad modernos. Seguramente lo más destacado sea la transformación de los patios en un atrio doble conectado por un pasaje inferior. Ello dotó al museo de un nuevo vestíbulo. Las bóvedas de cristal del atrio les devolvieron la luz solar a los patios. El auditorio y la tienda del museo bajo los suelos de caliza se encuentran ahora a 9,25 metros por debajo del nivel del mar. Muchos edificios antiguos se pueden reducir a su organización, estructura e ideas, y en muchos de ellos encontramos grandes ideas. En algunas de las salas principales del museo, incluida la galería de La Ronda de Noche, diseñada para exhibir el famoso cuadro de Rembrandt con el mismo nombre, un equipo de restauradores expertos se puso manos a la obra. El interior original de la galería corrió a cargo del diseñador francés Jean-Michel Villemot, conocido por sus interiores del Museo del Louvre. El museo presenta la mayor colección del mundo de pinturas neerlandesas de los siglos XV a XIX. Pero lo más destacado
son sus cuadros de la Edad de Oro del arte neerlandés del siglo XVII, incluida la obra de artistas como Rembrandt y Frans Hals. En la actualidad, el Rijksmuseum es un ejemplo de cómo unas soluciones creativas respondieron al desafío de renovar un edificio considerado un tesoro nacional. Más que una renovación, fue una reinvención. Museum aan de Strand, Amberes, Bélgica. Este museo es el más reciente de nuestro top 10 y el único con una exposición permanente que no está dedicada a las bellas artes y a la historia del arte. Se centra en la etnografía y en la historia de la ciudad belga de Amberes, y por extensión, en el mundo al que Amberes ha estado conectada durante siglos por medio de su floreciente puerto marítimo. El Museo del Río, o MAS, como se le conoce, está situado a la orilla derecha del río Escalda, en la sede de la antigua Casa Hanseática, una importante oficina de comercio, transporte y almacén, hasta que se incendió en 1893. En el año 2000, el estudio de arquitectura neerlandés Nutelings Ridek ganó el concurso para el diseño del nuevo museo. La construcción duró 4 años, entre 2006 y 2010. El museo se inauguró con la exposición Obras Maestras en el MAS, 5 siglos de imágenes en Amberes, que comparaban las representaciones de la ciudad en los siglos XVI y XVII con las de los artistas contemporáneos. Pasa como en el centro Pompidou. Desde fuera ves a la gente atravesando la fachada y puedes entender el edificio. Y creo que es importante darle a la gente la oportunidad de entenderlo. Este almacén color rojo oxidado de 10 plantas es en cierto modo un homenaje a los almacenes típicos del distrito portuario del siglo XIX. También se asemeja a un montón de cajas gigantescas apiladas una encima de otra. La torre, de 60 metros de altura, se apoya sobre un núcleo central de hormigón que contiene ascensores y escaleras de incendios. Los bastidores de acero que se pueden ver en el interior de las salas de exposición quedan suspendidos del núcleo. Las paredes exteriores de paneles de hormigón prefabricados se fijan a los extremos de dichos bastidores. Así, todo el exterior se convierte en un espacio ajustable. Un piso es de una forma, luego gira un poco y hay cristal, luego gira otro poco y hay ladrillo. La torre da mucho juego. La fachada de cristal ondulante puede girar 90 grados en cada nivel del edificio. Estas cortinas de vidrio onduladas tienen una altura de 5,5 metros. El espacio interior, que contiene unas escaleras mecánicas, forma una especie de gran escalera de caracol desde la que se pueden disfrutar distintas vistas de la ciudad. El edificio está revestido de unos grandes paneles de arenisca roja de las Indias cortada a mano con un patrón de mosaico en 4 tonos generado por ordenador. Un motivo recurrente son los ornamentos metálicos en forma de manos, símbolo de la ciudad de Amberes, que adornan el exterior. El mismo patrón se repite en el interior. La plaza al pie de la torre está hecha de la misma piedra roja natural y es un espacio ideal para eventos y exposiciones al aire libre. La construcción del MAS formaba parte de la remodelación del distrito portuario, que está viviendo una segunda juventud a medida que los antiguos almacenes se convierten en lofts y se inauguran muchos otros grandes edificios públicos. El MAS, el museo más grande de Amberes y un espacio público único, se ha convertido en un icono de esta dinámica renovación urbana. Galería de los Uffizi, Florencia, Italia. El museo con la mejor colección de pinturas renacentistas italianas se encuentra, como era de esperar, en Florencia, Italia. El centro histórico de la ciudad
se incluyó en la lista del Patrimonio Mundial de la UNESCO en 1982. La Galería de los Uffizi se encuentra cerca del Ponte Vecchio, el famoso puente que cruza el río Arno, y el Palazzo Vecchio, el Ayuntamiento de Florencia, delante del cual se exhibe con orgullo una réplica del David de Miguel Ángel. La galería se encuentra en el Palazzo degli Uffizi, encargado en 1559 por el duque de Florencia, Cosme I de Medici, para albergar todas las oficinas o uffizi florentinas. La diseñó el famoso pintor y arquitecto Giorgio Vasari. No obstante, fue Francisco I, hijo y sucesor de Cosme de Medici, quien insistió en que la planta superior de los Uffizi se convirtiera en un repositorio para la colección de arte de los Medici. La galería se creó en 1581 tras completarse el ala este. En los edificios más históricos, normalmente atraviesas las salas por el centro, entras en una sala y la exposición la forman los cuadros colgados en las paredes de alrededor. Y vas pasando de una sala a otra o recorres las galerías laterales accediendo a cada espacio. Esta galería solo era accesible a unos pocos visitantes destacados, pero en 1769 el futuro emperador del Sacro Imperio Romano, Leopoldo, de la Casa de Lorena, heredó todas las propiedades de los Medici cuando la dinastía llegó a su fin, y fue Leopoldo el que abrió la galería al público por primera vez. El palacio, un clásico ejemplo de la arquitectura manierista del Renacimiento tardío, tiene forma de U y encierra un largo y estrecho patio descubierto, delimitado por dos logias con columnas que conecta con el río Arno y la Piazza de la Signoria. El patio culmina en un pórtico que da al río y que forma una imagen cautivadora. No obstante, el diseño simétrico del exterior del edificio no se repite en el interior. Una planta irregular se divide en salas y pasillos de distintas formas y tamaños. La planta baja incorpora asimismo restos de una iglesia románica, uno de los muchos edificios derribados antes de que se iniciara la construcción del palacio. Pero el corazón de la galería lo constituye la sala octogonal con cúpula de la segunda planta. Conocida como La Tribuna, muestra las obras más importantes de la colección de los Medici. Antiguamente, cuando se exhibían cuadros en esas salas, las paredes estaban repletas de cuadros. No es como con el arte moderno, donde hay una enorme pared blanca con un solo cuadro, sino que había como 20 en cada pared. Con el paso de los siglos, la galería ha ido expandiéndose desde la planta superior hacia los pisos inferiores. El espacio expositivo del museo también se ha duplicado a lo largo de las últimas décadas, gracias a constantes remodelaciones. Podría decirse que el palacio fue el mayor logro arquitectónico de Giorgio Vasari y una auténtica obra maestra. El primer edificio de Florencia completamente concebido como modelo de diseño urbanístico. Las preciosas vistas de los Uffizi desde el otro lado del Arno dan testimonio del ingenio visionario de Vasari. Museo del Hermitage, San Petersburgo, Rusia. San Petersburgo, fundada en 1703 y antigua capital del Gran Imperio ruso, es actualmente la segunda ciudad más grande de Rusia y está ubicada a solo 100 kilómetros de la frontera con Finlandia.
La ciudad acoge el Museo del Hermitage, que contiene una enorme colección de unos 3 millones de obras de arte, incluidos algunos de los artistas europeos más importantes. Al principio había 4 edificios con fines distintos que se reflejaban en el agua. El museo se compone de 7 edificios de los siglos XVIII y XIX. 5 de ellos conforman un formidable complejo de palacios interconectados a orillas del río Neva. Entre ellos se incluye el Palacio de Invierno, antigua residencia imperial de los monarcas rusos. Desde su origen, en 1753, los zares fueron ampliando el ya de por sí colosal Palacio de Invierno barroco con sus más de 460 habitaciones lujosamente decoradas. En 1764, la emperatriz Catalina la Grande ordenó que se le añadiera otra ala, que en realidad era otro palacio. Diseñado como un lugar de retiro de las formalidades de la corte, lo llamó Hermitage, y lo dotó de al menos 225 cuadros de artistas flamencos y neerlandeses. Aunque se trata de edificios monumentales, en ellos se sigue respirando paz, por su diseño tan ordenado. El Hermitage, ahora conocido como el Hermitage Pequeño, se construyó en 2 fases. En primer lugar, el arquitecto de la corte ruso, Yuri Belten, combinó el estilo barroco con la nueva corriente neoclasicista para crear el pabellón sur. En la segunda fase, el arquitecto francés Jean-Baptiste Valland de la Motte construyó el pabellón norte, adoptando un estilo neoclásico más austero. A continuación, ambos pabellones se conectaron por medio de jardines colgantes y galerías para completar el Hermitage Pequeño en 1775. En los museos de arte moderno se requiere una flexibilidad distinta de la de los museos antiguos, donde tradicionalmente había salas en las que se colocaban esculturas y salas en las que se colgaban cuadros. Catalina la Grande compró grandes cantidades de obras de arte para crear una colección comparable a la de otros monarcas europeos. No contenta con ello, ordenó la construcción de otro edificio más grande al lado, en el terraplén. A este edificio neoclásico se le llamó el Hermitage Grande y se ideó para acoger todas las colecciones del palacio y la biblioteca. El nieto de Catalina, Nicolás I, encargó el nuevo Hermitage, el primer museo de arte de Rusia construido especialmente al efecto. Abrió sus puertas en 1852. Los otros 2 edificios del complejo del Hermitage son el Teatro del Hermitage y el Palacio de Invierno. Este fue declarado museo en 1917, después de que la Revolución de Octubre derrocara a la dinastía Romanov. En el Museo del Hermitage, los diseños europeos aún muestran rasgos de la arquitectura tradicional rusa, mientras que las magníficas salas de exposiciones son un monumento a la desaparecida dinastía imperial. No es de extrañar que se lo conozca como el Louvre ruso. Muchos museos no solo son populares entre los visitantes por los objetos expuestos, sino también por su arquitectura. El siglo XX fue una época especialmente próspera para el diseño de museos, dando lugar a creaciones que se convertirían en iconos de las ciudades anfitrionas. En el caso de los edificios más antiguos, además de admirar su grandeza, podemos reflexionar sobre los sucesos históricos de los que fueron testigos y en algunos casos acogieron.
Museo Británico, Londres, Reino Unido. Si bien el edificio no es tan grande como el Hermitage, el tamaño de las colecciones del Museo Británico de Londres es el doble que el del Museo Ruso. De hecho, el Museo Británico acoge una de las exposiciones permanentes más grandes del mundo. El Museo Británico se estableció en el siglo XVIII, cuando el médico naturalista y coleccionista Sir Hans Sloane les donó su colección privada al país y a la corona. Antiguamente, a menudo era una demostración de riqueza, mientras que en la actualidad, desde los 70 u 80, los museos empezaron a moverse por impulsos. El Museo Británico estaba ubicado originalmente en una mansión del siglo XVII situada en su emplazamiento actual, en la zona de Bloomsbury, en el centro de Londres. Sin embargo, cuando se donó a la nación la Biblioteca del Rey, una colección de libros creada por Jorge III, se hizo necesario otro edificio. El nuevo edificio cuadrangular, que rodea un patio interior con 4 alas y una gran fachada delantera, fue diseñado por el célebre arquitecto inglés Sir Robert Smirke en 1823. Smirke diseñó el edificio al estilo neogriego, muy popular por entonces. Se puede apreciar en la entrada sur con sus escaleras, sus columnas y el frontón que la corona. Pero Smirke no era esclavo de la tradición, sino un auténtico innovador. Recurrió a la última tecnología de la época. El armazón del edificio se hizo de hierro fundido y se incrustó en los cimientos de hormigón. Las paredes se hicieron de ladrillo y las fachadas se recubrieron de caliza. Lo más importante en un edificio es, lógicamente, que se adecúe a sus objetivos. La primera ala que se completó se dedicó, por supuesto, a la Biblioteca del Rey. La gran sala de doble altura es característica de la denominada Era de la Ilustración. Su tamaño fue posible gracias al uso innovador de vigas de hierro fundido para aguantar el techo. El edificio se completó oficialmente en 1852. No obstante, las obras continuaron porque se hacía necesario más espacio para acoger las colecciones en continuo crecimiento. Así, con el tiempo, otros edificios de alrededor del cuadrángulo de Smirke se integraron en el museo. Ya en 1857 se construyó una sala de lectura independiente en mitad del patio. Esta sala abovedada de 42 metros cuadrados, que es una obra maestra de la tecnología de mediados del siglo XIX, se construyó con hierro fundido, hormigón, cristal y los últimos sistemas de calefacción y ventilación. A principios del siglo XXI, todo el patio interior se recubrió con un techo de cristal con la sala de lectura en el centro, dando lugar a la plaza pública cubierta más grande de Europa. Pero podría decirse que lo más extraordinario del Museo Británico son sus colecciones, que proceden de todos los rincones del mundo. Incluyen objetos de las grandes civilizaciones antiguas. Los más polémicos son los frisos del Partenón, unas esculturas clásicas griegas arrebatadas a Atenas a principios del siglo XIX. Con su ingente variedad de exposiciones, el Museo Británico repasa prácticamente todas las épocas de la historia de la humanidad. Museo Nacional de Arte Moderno, París, Francia. La segunda mayor colección de arte moderno y contemporáneo del mundo, detrás del Museo de Arte Moderno de Nueva York, se encuentra en el Museo Nacional de Arte Moderno de París. El edificio que alberga la colección es tan famoso como las obras de su interior. De hecho, el Centro Pompidou es posiblemente el ejemplo más radical de expresionismo estructural.
la denominada arquitectura high-tech de los años 70, un estilo conocido por mostrar los componentes estructurales de los edificios, tanto por fuera como por dentro. Lo fascinante de ese edificio es cómo consiguieron crear una construcción tan compleja de grandes dimensiones, con amplios espacios, en los que se puede exponer cualquier cosa. En 1969, el presidente Georges Pompidou encargó la construcción de un centro cultural que reuniera el Museo Nacional de Arte Moderno, una importante biblioteca pública y otros proyectos culturales bajo un mismo techo. El concurso para diseñar el nuevo edificio atrajo a 681 participantes de 49 países y en 1971 el jurado anunció el diseño ganador. Era la obra de un equipo de 3 arquitectos, 2 italianos, Renzo Piano y Gianfranco Franchini, y el inglés Richard Rogers. Por entonces, los 3 eran relativamente jóvenes y desconocidos, pero Piano y Rogers ganaron posteriormente el premio Pritzker, el Oscar o el Nobel de la Arquitectura. Básicamente, el Centro Pompidou es un edificio vuelto del revés. En el exterior, todos los servicios, ascensores y escaleras mecánicas, cableado y tuberías están ubicados sobre un armazón metálico, de forma que el amplio espacio interior queda libre de estructuras portantes para adaptarse a distintos usos. Los dispositivos para el desplazamiento de personas, como los ascensores y las escaleras mecánicas, están concentrados en el lado oeste de la estructura, de cara a la plaza de abajo. Pero todo el equipamiento técnico y las tuberías se encuentran al otro lado, amortiguando el sonido del tráfico de la calle. Con sus 15.000 toneladas de acero y sus 11.000 metros cuadrados de cristal, el resultado es un edificio verdaderamente pionero, un digno heredero de los grandes edificios de hierro de la era industrial. El Pompidou celebra el arte y el movimiento de las personas. Es un edificio muy centrado en las personas, muy democrático. Cuatro colores muy llamativos decoran la fachada del Centro Pompidou, siguiendo un código establecido por los arquitectos. Azul para el aire acondicionado, amarillo para la circulación de la electricidad, verde para la del agua y rojo para el movimiento de personas, como las escaleras mecánicas y los ascensores. El centro, que lleva el nombre del presidente Pompidou, fallecido en 1974, se completó en 1977. Desde entonces se ha convertido en uno de los monumentos más visitados de Francia, tanto por sus influyentes exposiciones de arte contemporáneo como por ser un triunfo de la ingeniería arquitectónica. El carácter revolucionario del Centro Pompidou, futurista en muchos aspectos importantes, lo ha convertido en un icono de la arquitectura del siglo XX. Galería Tate Modern, Londres, Reino Unido. La antigua central eléctrica de Bankside, en Londres, un ejemplo perfecto de adaptación y rediseño de un edificio existente, acoge el arte moderno y contemporáneo de Tate Modern, la joya de la corona de la familia de Galerías Tate. Tate Modern fue fundada en su origen por Henry Tate, dueño de varias azucareras. Donó su colección de cuadros a la nación y aportó una gran suma económica para la remodelación del edificio de la galería.
Cuando el arte entró en el museo, el edificio cumplió su objetivo. Antes no resultaba interesante. Hasta 1891, en Bankside hubo una central eléctrica de carbón, que dio paso a una de fuel más respetuosa con el medio ambiente en el mismo emplazamiento en 1947. La central eléctrica de Bankside, que luego se convirtió en la Tate Modern, fue diseñada por Sir Giles Gilbert Scott y es un imponente edificio con un armazón de acero y revestido de ladrillo típico de la época. Constaba de una enorme sala de turbinas donde estaban los generadores de electricidad y una sala de calderas en paralelo. La Tate Modern es un edificio monumental enorme. Y creo que lo que han conseguido es hacerlo muy sutil, manteniendo y utilizando sus amplios espacios, el gran espacio de la entrada. En el plano original había 2 chimeneas, una en cada extremo del edificio, pero finalmente solo se construyó una chimenea central de 99 metros de alto. Cualquier estructura que le hubiera hecho sombra a la Catedral de San Pablo al otro lado del Támesis habría sido considerada de mal gusto. La nueva central eléctrica se construyó en 2 fases, la mitad oeste y la chimenea entre 1947 y 1953, y la mitad este entre 1959 y 1963. Pero en octubre de 1981, la central cerró debido a la subida de los precios del petróleo y a la contaminación. Al principio se pensó en derribarla, a pesar de que el edificio ya se consideraba un logro arquitectónico digno de conservación. Por suerte, en 1994 fue elegida sede de la nueva Galería Tate. La remodelación se les encargó a los arquitectos suizos Herzog y de Meuron, que luego ganaron el premio Pritzker de arquitectura. Sus diseños conservaban gran parte de la esencia de la central eléctrica. La sala de turbinas se transformó en un impresionante vestíbulo y espacio expositivo para grandes esculturas e instalaciones. A la sala de calderas se le añadió una extensión de cristal de 2 pisos para convertirla en parte de la galería. Se crearon 7 plantas para exposiciones utilizando un armazón de acero construido entre las paredes de la central. Dicho armazón también es la base de la fachada de ladrillo. El edificio se impermeabilizó y se instalaron controles ambientales, luminarias, escaleras, ascensores y escaleras mecánicas. Lo más curioso es que el edificio procede de una época en la que se celebraba la industria, por lo que si ahora se hiciera lo mismo y se cogiera un edificio industrial construido en los 80 o 90 para convertirlo en un museo, resultaría mucho más difícil. Desde su inauguración en el año 2000, la Tate Modern ha atraído a millones de visitantes anuales, que también acuden para admirar el Globe de Shakespeare situado justo al lado y el Puente del Milenio. La Tate Modern es una historia de regeneración urbana de éxito y de reutilización de un edificio obsoleto. Pero la historia de la central eléctrica de Bankside aún no ha terminado. Después de convertir los 3 enormes depósitos de combustible subterráneos en espacios para actuaciones y exposiciones, la Tate Modern está construyendo otro edificio de 11 plantas sobre las calderas que ofrecerá aún más espacio expositivo. Louvre, París, Francia. Uno de los museos de arte más grandes y famosos del mundo surgió como consecuencia directa de una revolución sangrienta, la Revolución Francesa concretamente. El Palacio del Louvre había sido la residencia parisina de la realeza francesa,
antes de transformarse en museo y abrir al público en agosto de 1793, justo antes del inicio del denominado Reinado del Terror. El antiguo Louvre era muy tradicional. Tenía muchas salas y pasillos, con un montón de cuadros. Y se entraba por un lado y pasabas por cientos de cuadros franceses de los siglos XVIII y XIX que te podían gustar o no, hasta llegar a la Mona Lisa, rodeada de turistas. El Louvre se encuentra a la orilla derecha del río Sena y consta de un complejo de alas y pabellones que rodean dos patios, el Cour Carré, el patio cuadrado, y el Cour Napoleón, o patio de Napoleón del siglo XIX, más grande. El Louvre se construyó en el emplazamiento de una antigua fortaleza que el rey Francisco I mandó derribar en el siglo XVI para hacer sitio para una nueva residencia real. Fue Francisco el que inició las ingentes colecciones de arte que se irían heredando entre generaciones de la realeza francesa. Sus adquisiciones incluían el que es ahora el cuadro más famoso del mundo, la Mona Lisa de Leonardo da Vinci. Lo renovaron con la pirámide de cristal de estilo posmodernista. Y por dentro es precioso. El arquitecto del nuevo palacio fue Pierre Lescot, y de hecho la parte más antigua del Louvre actual lleva su nombre. La arquitectura del ala Lescot tiene influencia manierista, como la Galería de los Uffizi italiana. Con el tiempo, la residencia real se fue desarrollando al estilo barroco y clasicista francés. El Palacio de las Tullerías se conectó con el Palacio del Louvre y el arquitecto Claude Perrault completó el Cour Carré con una magistral hilera de columnas. En el siglo XIX, ya como museo, el Louvre experimentó la mayor ampliación de su historia. Se le añadieron dos grandes alas en dirección oeste, creando el patio de Napoleón. En 1871, el Louvre ya presentaba un aspecto similar al actual. Y luego llegó Pei y dijo, un momento, vamos a poner una entrada en el centro y empezamos a expandirnos desde ahí. A finales del siglo XX, el museo se modernizó y se volvió a ampliar. Bajo el patio de Napoleón se construyeron algunas instalaciones, y la entrada principal al museo estaba situada ahora en el centro. Con cierta polémica, en 1989, la entrada se decoró con una pirámide de cristal y acero diseñada por el arquitecto estadounidense de origen chino, I.M. Pei. También supervisó la remodelación del ala que en su día albergó el Ministerio de Hacienda francés. Eso significa que todo el complejo del Palacio del Louvre es ahora un museo de arte. En la actualidad, el Louvre cuenta con más de 35.000 obras de arte, y su colección de pinturas francesas de los siglos XV a XIX es incomparable. Pero también muestra una amplia variedad de estilos arquitectónicos y objetos de muchas épocas importantes de la historia universal. Hace 30 años, la entrada piramidal esperaba recibir 4,5 millones de visitantes anuales. Pero la cifra actual es más del doble. Ello convierte al Louvre en el segundo museo más visitado del mundo, por detrás del Museo del Palacio de Pekín, nuestra última parada en este episodio. Museo del Palacio, Pekín, China.
El Museo del Palacio de Pekín es el museo más visitado del mundo. Al igual que el Louvre de París y el Museo del Hermitage de San Petersburgo, está ubicado en un palacio, aunque con un diseño bastante distinto. El Museo del Palacio se encuentra en la Ciudad Prohibida, la residencia de los emperadores chinos durante casi 5 siglos en el centro de Pekín. Había una forma de pensamiento filosófico y creo que la Ciudad Prohibida se basa en dicha filosofía. Cuando Su Di, de la dinastía Ming, se convirtió en emperador de China, encargó la construcción de un palacio imperial en Pekín. Este se construyó entre 1406 y 1420. Siglos después, en 1925, fue declarado Museo del Palacio, después de que el último emperador fuera derrocado y se estableciera la República Popular China. Por entonces, la colección del museo contenía más de 1 millón de objetos, cantidad que ha aumentado hasta 1.800.000. La Ciudad Prohibida, declarada Patrimonio Mundial de la UNESCO en 1987, es un complejo rectangular amurallado de 72 hectáreas que mide 961 metros de norte a sur y 753 de este a oeste, situado a lo largo de un eje central norte-sur, siguiendo el sistema tradicional chino del Feng Shui. Hay cientos de salones y palacios hechos de madera, ladrillo rojo y mármol blanco, con ribetes pintados y vigas talladas, y coronados por unos tejados amarillos que se disponen a ambos lados de la vía imperial central. Sin embargo, dado que estos edificios solían tener una estructura de madera, eran susceptibles a los incendios. Así se sucedieron grandes obras de reconstrucción a lo largo de los años. No obstante, todo el trabajo realizado durante siglos ha respetado el diseño original. Los edificios se remataban con tejas y en la Ciudad Prohibida eran amarillas. Casi todos los tejados son amarillos. En el centro hay 2 grandes patios. El patio exterior, sede de la corte del emperador y sus grandes audiencias, y el patio interior residencial. Cada muro de la ciudad tiene su puerta, pero la entrada principal siempre ha sido por el sur, a través de la puerta meridional. Se trata de uno de los edificios más altos de todo el complejo. Tras la puerta se encuentra un patio que contiene el río interior de agua dorada, sobre el que hay 5 puentes de mármol blanco. El río lleva hasta la puerta de la Suprema Armonía, que a su vez da al patio exterior. En el patio exterior hay 3 salones principales, uno de ellos el Salón de la Suprema Armonía, en el centro de la Ciudad Prohibida. Es el más grande e imponente. Es el Salón del Trono, y cuenta con una rica decoración. Unos dragones dorados adornan su exterior e interior, y las 10 figuras de cada esquina del tejado proclaman su origen imperial. Con unas colecciones que representan 5.000 años de civilización china, el Museo del Palacio es una obra de arte de la arquitectura de los palacios imperiales chinos que refleja la grandeza de las dinastías Ming y Qing.
Los museos y galerías más famosos. Existe una gran diversidad entre los edificios que acogen los museos más visitados del mundo, pero todos tienen algo en común. Están dedicados a conservar y legar un patrimonio cultural a las generaciones venideras. Para ello, los diseñadores de museos no han dejado de idear formas de exponer sus colecciones, algunas veces construyendo edificios atractivos e innovadores y otras rediseñando y remodelando antiguos edificios históricos. En cualquier caso, no cabe duda de que dichos museos representan algunos de los mayores logros de la historia de la arquitectura.